Relatos Reddit presenta. ¿Qué historia sabes sobre alguna deliciosa venganza? Cuando cursaba la secundaria había una niña que me hacía mucho bullying. Recuerdo que salíamos al almuerzo y todo el tiempo me esperaba en el pasillo con un grupo de niñas para molestarme. Para ese entonces yo era muy solitaria y no me llevaba con nadie, no tenía amigos que pudieran defenderme. Un día, como cualquier otro, Betty, que es la chica que me hacía bullying, me esperaba cerca de mi bicicleta. Cuando la tomé para ir a casa, recuerdo que Betty se me acerca por detrás y me dice que si le prestaba la bicicleta, a lo que yo le respondo que no puedo porque mi casa quedaba muy lejos, y no puedo ir a pie. Sin dudarlo me la arrebata con mucha fuerza y se la lleva. Caminé por más de una hora hasta llegar a mi casa. Mis padres me llaman la atención por la hora que llegué, y les contesto que se había desinflado una rueda de la bicicleta. Mis padres eran de clase baja media, no teníamos mucho dinero, así que si les decía lo de la bicicleta me iría muy mal con ellos, porque batallaron mucho para comprármela. Al otro día en la escuela le pregunto a Betty sobre mi bicicleta, que por favor me la devolviera porque me metería en problemas. A lo que me responde que se la dio a su hermanita, una niña 3 años menor que nosotros, y que por su reputación era muy similar a Betty, una gran hija de perra. Le volví a decir que por favor me devolviera la bicicleta, si no iría con la directora y comentaría que me la había robado. En cuanto le dije eso, le cambió totalmente la cara y con el rostro enojado me dijo que no lo hiciera, que me la devolvería y solo tendría que esperar a la hora de salida, y detrás de las canchas ahí, me daría la bicicleta. Sentí un poco de alivio al saber que me devolvería la bicicleta. Esperé a que terminara la clase, y me dirigí hacia las canchas. Cuando llegué me percaté que no se encontraba la bicicleta, solo Betty y sus amigas. Le pregunto que si dónde se encuentra mi bicicleta. Y en cuanto termino la frase, recibo un golpe de su parte en la mejilla. Sin saber qué hacer me tiró al suelo, y Betty comienza a golpearme con sus piernas bastante fuerte. Mientras yo le decía que parara, ella seguía y seguía. Una de sus patadas me dio tan fuerte en el estómago que sentí que todo el aire se me salió, y sentía que me ahogaba. Las otras chicas le decían que parara, que no me siguiera golpeando porque se podría meter en un problema. Cuando se cansa de golpearme, me dice que si llego a hablar con alguien de esto, me iría 3 veces peor y que me estrangularía. Como pude me levanto del césped y comienzo a caminar hacia mi casa. Cuando llego, mi papá me dice que si dónde está la bicicleta para ir a repararla. Le contesto que me la robaron en la escuela, y que no sabía quién había sido. La próxima hora se llevó regañándome, diciéndome que no sabía cuidar las cosas y que no volvería a comprarme otra. Durante la noche me doy una ducha y noto los hematomas en mi estómago de color muy oscuro. Trato de tocarme el área del abdomen y era un dolor horrible el que sentía por los golpes. Ese día en adelante tenía que levantarme 40 minutos más temprano para poder llegar a tiempo a mis primeras clases. Los abusos seguían y seguían, no eran golpes, más bien eran apodos y miradas de odio. Betty solía gritarme cuando la maestra salía del salón por alguna razón. Entre los apodos había pobretona, muerta de hambre, piojosa, y como era de esperar todos los alumnos se reían de mí. A mí no me quedaba más que bajar la mirada y soportar todo esto. Otro día en la cafetería me encontraba pidiendo mi almuerzo, y como era de familia de clase baja, la escuela me apoyaba con el almuerzo gratis. Betty ya sabía esto y sin dudarlo comenzó un rumor en donde decía que yo le pagaba a los cocineros de la cafetería con sexo, y que por eso me daban el almuerzo gratis todos los días. No sé cómo pasó, pero uno de estos rumores llegó a la subdirección, y de repente un día me llamaron para preguntarme sobre el tema. Entro a la subdirección y la trabajadora social,
junto con un prefecto comienzan a preguntarme que si he mantenido relaciones con algún trabajador del plantel, que si había sido obligada o había sido consensual. Yo, con una cara de temor y de sorpresa, contesto que jamás he hecho algo así y nunca lo haría. El prefecto, con un tono de coraje y molesto por creer que yo estaba mintiendo, comenzó a decir que él me había visto cerca de unos de los cocineros, a lo que respondía siempre negando todo. No sabía por qué me acusaba tan fervientemente de ese hecho tan nefasto que jamás hice. Dijeron que tendrían que llamar a mis padres para avisar del caso. Yo sé cómo es mi padre, y sabía que en cualquier momento él se enojaría tanto que me golpearía, ya que él solía hacer eso conmigo y mi madre, pero ella nunca me defendió jamás, por el miedo que le tenía a mi padre. Ese mismo día, cuando llegué a casa a cenar, mi padre me comentó que había recibido una llamada de la dirección, y que le habían comentado todo sobre mi relación con un trabajador del plantel. Sin perder nada de tiempo, se quita su cinturón, y comienza a golpearme sobre mi espalda, yo gritando y sollozando que parara, que yo no había hecho nada de lo que le habían dicho. Me dice que es imposible que la escuela mintiera. Conforme pasaron los días, toda la escuela se me quedaba mirando. Entre murmullos oía que me decían: ahí va la peutea de la escuela, dicen que por $5 te chupa la pija. Eran comentarios que decían cerca de mí, con la intención de que yo escuchara. Después supe que al cocinero, con el que me acusaban de haber terminado alguna relación indebida, lo habían despedido, y jamás mantuve ni una pequeña conversación con ese sujeto, y se me hacía muy injusto lo que le había pasado, porque sabía que era una vil mentira todo lo que estaban diciendo, y los directores tan imbéciles no se dieron cuenta que despidieron a una persona inocente, solo por un rumor que había comenzado Betty. Yo para ese entonces mantenía comunicación con una tía por parte de mi mamá, donde le comunicaba todo lo que estaba pasándome, porque sabía que ella sí me creería, ya que mis padres nunca lo harían. Mi tía me decía que si yo quería podría irme con ella a su casa. Para ese entonces ella vivía en otro estado. Yo sin dudarlo le comentaba que solo tenía que esperar a que el ciclo terminara, ya que si lo hacía en ese entonces tendría que volver a empezar el año y no quería. Para ese entonces ya tenía planeado todo. En cuanto las vacaciones de fin de año comenzara, pediría permiso a mi padre para ir con mi tía, y durante el transcurso le diría que me quedaría a estudiar aquí con mi tía, ya que ella se propuso pagar toda mi preparatoria y parte de mi secundaria. Conociendo a mi padre, sabría que él diría que sí, porque en la cuestión del dinero sabía que se ahorraría mucho de su parte. Soñaba con hacer una nueva vida en casa de mi tía, empezar de nuevo en una escuela nueva, donde lucharía para tener amigos nuevos, y tratar de olvidar todo lo que me pasó en mi pueblo natal. Y a mi padres, a un mes de salir de la escuela y comenzar mi nueva vida, venía caminando cuando miré a un grupo de hombres en la calle, que me observaban. Sin dudarlo me pasé al otro lado de la acera para no topármelos. Uno de esos hombres me siguió hacia el otro lado. Yo me asusté mucho, pero cuanto más se acercaba lo podía observar mejor, y fue ahí cuando me di cuenta que se trataba del cocinero que habían despedido tiempo atrás. Se acerca y me pregunta que si cómo estaba. Yo le respondo que bien. Luego me dice que había querido hablar conmigo desde hace tiempo, pero como tenía prohibido acercarse al plantel no podía buscarme. Le pregunto que sí que quería conmigo, y me comenta que el día que lo despidieron, le habían dicho que estaba acusado de mantener relaciones con una alumna del plantel. También me dijo que el prefecto era la persona que lo acusaba muy fuertemente. Le preguntaron sobre si éramos novios o qué tipo de relación manteníamos. Él me dijo que respondía de una manera muy confundido, que ni siquiera me conocía y no sabía quién era yo, lo cual era muy cierto.
Al final me dijo que no le creyeron y que de forma automática lo despidieron. Me comentaba que con el pasar del tiempo supo quién era yo, la chica con la cual lo habían comprometido en ese problema. También me dijo que él, en el pasado, había tenido algún confrontamiento con el prefecto, que era la persona que más lo acusaba, y se dio cuenta que todo fue por culpa de esa riña entre él y el prefecto, y el rumor solo había sido el método para despedirlo. Para este punto debo decir que a mí solo se me dio una advertencia, pero al el cocinero le fue mucho peor, ya que lo despidieron por acusarlo de ese hecho sin haber prueba alguno, y todo concordaba muy bien. Con lo que pude hablar con el cocinero, me di cuenta que no era un mal tipo. Al final de la conversación, y ya que todo se había aclarado, yo le comenté quién era la persona que había comenzado con el rumor, le dije mi historia con Betty y cómo abusaba de mí en muchos sentidos. El cocinero se queda pensativo un momento, recuerdo que hubo un silencio incómodo y no dejaba de decir estoy pensando. Después de unos segundos me dice, ¿te gustaría vengarte de esa chica? Yo con temor le contesto que no soy una persona violenta y no quisiera tener problemas, porque sabía que ya faltaba poco para salir de vacaciones e irme con mi tía a comenzar una nueva vida. Me dijo que él comprendía y respetaba mi decisión, pero que en realidad, la venganza que él tiene planeada para el prefecto, es mucho peor que la que le podríamos hacer a Betty. Le pregunté que sí, que pensaba hacerle al prefecto, lo cual me contestó que era mejor no saberlo, y efectivamente no quería saber nada, solo me dijo que nada bueno, y ahora que el cocinero sabía todo lo que había pasado, tenía muy claro que el prefecto sí tenía algún tipo de conflicto con él. Por último me dijo que yo me podría vengar de Betty de una manera en la cual no me vea involucrada. Le pregunto cómo. Me dice que él conocía a la chica, Betty, porque en una par de ocasiones había ido a comprar hierba y un poco de cocaína a casa de Betty. Fue ahí cuando supe que el padre de Betty era un vendedor de droga. Yo estaba muy sorprendida y sin palabras en la boca contesté que cómo podría usar eso para vengarme de ella. Para ese momento los ataques de bullying de Betty hacia mí ya no eran constantes porque Betty estaba encargada, junto con sus amigas, de llevar a cabo el baile de fin de año. Era un evento al cual no pensaba ir porque no me llevaba con nadie y ningún chico me había invitado, entonces yo sabía que todo el tiempo de Betty estaba consumido planeando la fiesta de fin de año. Al final el cocinero me dijo que lo pensara, porque él tenía una idea de usar eso en una venganza. Le comenté que lo pensaría, pero que no creía que hiciera algo al respecto con eso. En el fondo solo quería que las clases terminaran y yo me fuera de ese poblado. Pasó el mes muy rápido y yo me encontraba muy buen humor, ya había estado de acuerdo con mi tía de que me iría con ella a su casa. Llegó el día en que le comenté a mi padre sobre si podría ir a casa de mi tía a pasar tiempo de vacaciones con ella. Como era de pensarlo, la primera de respuesta de mi padre fue no, pero yo teniendo en cuenta esta respuesta de mi padre, le comenté que mi tía me había conseguido un trabajo de medio tiempo, en una cafetería que tenía la familia de su esposo, mi tío. Mi padre, al escuchar sobre que yo trabajaría, sin dudarlo me dio permiso, y mi cara de felicidad resaltó aunque traté de esconderla. Fui a mi cuarto, y no podía dejar de sonreír porque me iría de este infierno por el cual estaba pasando. Solo podía pensar en mi madre, que la dejaría sola con mi padre, pero yo no aguantaría tanto con mi padre y con los chicos y maestros de mi escuela, que todos me trataban como basura. Como estaba planeado, el baile se llevó a cabo, y yo no asistí. Solo supe que Betty había sido reina del baile y que durante su discurso me nombró a mí como la fea del baile, pero lastimosamente para ella yo no había asistido.
A 2 días de irme con mi tía, estaba preparando mis maletas, cuando escuché el timbre de mi casa. Como mi padre estaba trabajando, salí a abrir la puerta, y cuando la abrí me di cuenta que era el cocinero quien llamaba. Yo, sorprendida, le pregunto ¿qué haces aquí? Y él me dice que solo venía a entregarme un obsequio. Me entrega un folder con algo adentro, y posteriormente se despide, y se va de mi casa muy rápido. Entro a mi casa y subo a mi habitación a abrir el folder que el cocinero me había entregado. Era un disco de DVD. Con mucho miedo lo introduzco en la laptop, y me doy cuenta que tiene un archivo de video. Lo reproduzco. Al principio no se podía apreciar bien, pero conforme pasaron los segundos se podía ver que el lugar era una cochera, y de una puerta salía una persona de piel blanca. Era un hombre como de 45 años, en donde le preguntaba a la persona de la cámara que sé cuánto quería de marihuana y de coca. Debo aclarar que el video se miraba un poco mal, debido a que parecía estarse grabando a escondida con un celular, pero lo que sí se podía apreciar era el audio y la cara del vendedor. Estaba claro que era una venta de drogas. Dentro del folder había una hoja con una dirección. Mi primer pensamiento fue en deshacerme del disco, porque no quería involucrarme en algo que parecía ser muy serio. Lo escondí en mi maleta de viaje que había alistado para irme con mi tía. Pasó el tiempo y llegó el día en que me tenía que ir. Me despedí de mi padre y de mi madre, y con un silencio muy seco me dijeron adiós. Sentí tristeza porque sabía que con suerte no me volverían a ver por un buen tiempo, por lo menos algunos años. Pero era lo que en verdad quería, irme de ese infierno. Mientras estaba sentada esperando el autobús para irme del estado, me puse a pensar que en todo lo que había pasado este tiempo con Betty, lo que había sufrido. De repente sentí mucho coraje y una rabia incontrolable al saber que Betty tuvo su baile de año y fue apreciada por tantas personas. No creía justo lo que estaba pasando. Fue cuando recordé que tenía el sobre, lo tomé y escribí la dirección de las oficinas del sheriff del condado. Me dirigí a la ventanilla donde compré los boletos de autobús y le pregunté a la señorita que si podía regalarme una estampilla. Sin ningún problema me la regaló y la puse en el folder. A unos 20 metros de la parada de autobús había un buzón azul. Sabiendo lo que podía generar lo que estaba a punto de hacer, no me podía decidir si enviarlo o no, pero al final el coraje por todo lo que me hizo esa perra de Betty, hizo que depositara el sobre que contenía el video del padre de Betty, donde se exponía vendiendo drogas, y en un papel donde estaba escrita la dirección de Betty. Tomé el autobús y me fui a comenzar una nueva vida con mi tía. Me recibió con mucho cariño y aprecio. No podía creer que lo había hecho, el dejar toda mi vida asquerosa atrás. Conforme pasaron los meses hablaba con mi madre y le decía que estaba muy bien y que planeaba comenzar el otro año viviendo con mi tía, que ella se encargaría de todo lo mío. En cuanto mi padre supo la noticia, se la dijo a mi madre. Al parecer no le molestó, ya que no tendría que gastar en mí nunca más. En fin, pasaron los años y llegó el tiempo de entrar a la universidad. Para esos días yo tenía un empleo de medio tiempo con el cual subsistía y pagaba mis gastos. Aparte, mi tía me apoyaba con una gran parte, tenía todo resuelto. Cuando entré a primer semestre de universidad, de la nada me saludó una chica de mi ciudad natal. Era de mi edad, pero en ese entonces ella iba en un salón diferente al mío. Comenzamos a recordar viejos tiempos, lo cual no era muy agradable para mí. Me preguntó que si dónde había estado, que muchos decían que me había salido de la escuela porque estaba embarazada. En fin, le comenté que solo me había ido a vivir con una tía en otra ciudad.
Posteriormente a eso me dijo otras cosas referente a las personas que cursaban en ese tiempo la secundaria con nosotros, entre algunas cosas más. Comentó que el prefecto había sido cruelmente asaltado y golpeado. Fue cuando pensé en el cocinero y su venganza. Rápidamente le pregunté sobre Betty, la que había sido reina del baile en ese entonces, y con una cara de sorprendida me dice: ¿no supiste la noticia? Al parecer el padre de Betty vendía drogas en su casa a estudiantes y personas del poblado. Todo mundo supo que revisaron toda su casa y encontraron cantidades grandes de droga, lo cual sirvió para inculparlo y se llevó una sentencia muy grande. Y como Betty solo vivía solo con su padre y hermana, fueron llevados con servicios para menores, en donde les buscaron un hogar temporal en otro estado, con personas desconocidas. Al escuchar esto me llené de una felicidad enorme. Claro que no lo demostraba frente a esa chica, pero sí fue una felicidad muy grande, por lo que le había pasado a Betty. Para ser sincera, no sé si lo de su padre fue por la evidencia que yo le envié al sheriff, o por otras razones, pero en fin, me alegra lo que le pasó, y no me arrepiento de nada. Tiempo después me puse a pensar que como Betty no se encontraba en mi poblado, tomé el valor de visitar a mis padres y tratar de hablar con ellos. Algunos dicen que la venganza no es buena, pero vaya que la disfrute, aunque haya sido años después. Gracias por este espacio y espero leer sus respuestas. Hola, si te ha gustado el video te invito a que le des like y te suscribas al canal, te lo agradecería mucho. Y si tienes algún caso que te haya pasado a ti, mándalo al correo de la descripción y puede salir en el próximo video de forma anónima. Bye bye.